Listo. El tema de hoy va a ser el planteo de ecuaciones. Bueno, para hablar de planteo de ecuaciones hay que tener en cuenta que para poder hablar de esto o resumirlo en pocas palabras, se tiene en cuenta que nosotros tenemos que pasar un problema o un enunciado que está en lenguaje textual, está en texto, a un lenguaje numérico o a una ecuación numérica, una ecuación que tenga variables x, y, etcétera, tenga operaciones, por ejemplo, suma, multiplicación, división, etc. Ahora, para esto también debemos tener en cuenta que existe cierto procedimiento para poderlo resolver. Este procedimiento para plantear la ecuación consta de 5 pasos. Básicamente el primer paso es leer bien, importante, leer muy bien el enunciado del problema. El segundo paso es, una vez leído este enunciado, es separar los datos del problema. Luego fijar la incógnita mediante una variable x, y, etcétera, etcétera. Ahora, en algunos casos solo hay una incógnita, en otros casos suele haber más de una incógnita, o sea, más de una variable. Después se va a fijar un plan de solución. ¿Qué significa que este plan de solución? Se va a formular una ecuación. En este plan de solución se formula si es el doble, el triple, se multiplica con 3, se suma, se resta, se divide, etc. Después sigue el de resolver la ecuación. O sea, una vez hayamos formulado esta ecuación, vamos a proceder a resolverla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos ahora en cuenta es la traducción y representación común de estos valores. Por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo acá con ejemplos básicos. Por ejemplo, si te dice el doble de un número, ¿ok? Si tú quieres el doble, es duplicar. Y duplicar es multiplicar por 2. Como no conocemos el número, le ponemos x. Doble de un número. Por ejemplo, el cuádruple de tu edad. ¿Tu edad la conoces? No. Bueno, para el ejemplo no lo conoces, le pones x. Pero como te dice, el cuádruple es 4 veces tu edad. Sería 4x. Por ejemplo, la mitad de un número. No conocemos el número. Ponemos x. Pero como es la mitad es dividir. Dividir entre 2. Partirlo entre 2. ¿Ok? Por ejemplo, si nos dicen partido a la mitad, es entre 2. Partido en 3 partes se divide entre 3. Partido en 5 partes se divide entre 5. Por ejemplo, te dice aquí el siguiente. Los 3/5 de tu dinero. Bueno, para el ejemplo, ¿conocemos tu dinero? No, es una incógnita, x. Pero si te dice 3/5, se pone 3 sobre 5. ¿De acuerdo? El cuadrado de un número. ¿Conocemos el número? No, ponemos x. Pero te dice el cuadrado. Por ejemplo, el cuadrado del cubo significa exponente elevado al cuadrado. Por ejemplo, si te dice el cubo de un número, si el ejercicio te dice el cubo es x al cubo. Pero en este caso no lo pone. 2 veces tu edad. O sea, 2 veces tu edad, el doble de tu edad. Que es 2 veces tu edad que no la conocemos, le ponemos x. Un número es A6. ¿Qué significa es A? Cuando está la palabra es A algún valor, por ejemplo, el primer número, ¿lo conocemos? No, le ponemos x. Es A. Cuando está el E solito, recuerdo, cuando está el E solito es una igualdad. Pero cuando este conector está unido con un A, significa una división. ¿Es a quién? A 6. Por ejemplo, el siguiente ejercicio. 5 es a n como, recuerden, aquí está el esa, como. ¿De acuerdo? Aquí es a, ¿de acuerdo? Como. 5 es a n como, eso significa igual. Es parecido como. A es a quién? A b. La inversa de un número. Depende. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de inversa. Por ejemplo, si te hablan de una inversa aditiva, ¿ok? Aditivo es más aditivo. Aditivo es una suma. Multiplicativo es menos. Por ejemplo, comúnmente si te dicen la inversa es la inversa multiplicativa, que es
1 entre el x, porque x es el número. La inversa aditiva es 1 entre x. No, la inversa multiplicativa es 1 entre x. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa el recíproco? El recíproco es la inversa multiplicativa. Por ejemplo, el triple. ¿Listo? ¿De quién? Del recíproco de b. O sea, de la inversa multiplicativa de b. ¿Ok? La inversa es el b pasando a dividir, el b abajo. ¿Ok? El recíproco de b. El recíproco de b es que b esté abajo. Dice, mi edad disminuida. ¿Mi edad la conozco? No, le pongo x. Disminuida en 12 años. Si estoy disminuyendo, estoy quitando. Menos 2. Un número disminuido en 5. ¿Conozco el número? No, le pongo n, por ejemplo. A ver, n. Un número disminuido en 5. Le quito 5. La suma de dos números. Aquí ya no me hablan de un solo número, así como en los casos anteriores que eran x o a veces n. Me habla de dos números. Yo voy a poner, por ejemplo, los dos números x y y. ¿Cómo es su suma? X más y. ¿De acuerdo? Dos números x más y. Vamos a la siguiente parte. Lo siguiente que nos dice, a ver, lo siguiente nos dice el producto de dos números. Son dos números. Por ejemplo, x por y. Es un producto. El producto es una multiplicación. ¿De acuerdo? Producto, una multiplicación. N, ok, n está solito, es una igualdad. Es dos veces ¿quién? X. Me dice, los 4/5 de un número es 10. A ver, los 4/5 de un número, ¿lo conozco? No, X. Es 10. El es está solito, es una igualdad. 10. Pero el siguiente nos dice algo parecido. Nos dice, los 4/5 de un número, o sea, de X, es a 10. O sea, todo esto dividido ¿con quién? Con 10. ¿De acuerdo? Esa es diferente que el anterior. ¿De acuerdo? A ver, dice, n es 3 veces más que x. ¿Cómo podemos formularlo? Fácil. N es igualdad 3 veces más que x. ¿Conocemos x? Pues la variable x. Más que es 3 veces más. Se suma más 3 veces x. Es 3 veces más que x. ¿De acuerdo? O sea, en esta parte está el 3 veces más que ¿quién? Que x. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué pasaría si yo te digo n es 3 veces x? ¿Ok? Si yo te digo n es 3 veces x simplemente sin este más que 3 veces. Si yo te digo n es 3 veces x, sería n es igual a 3x. ¿De acuerdo? Pero en este caso no te dicen eso. Te dicen más que x. ¿De acuerdo? El triple de un número disminuido en 10. A ver, el triple de un número, pues x disminuido en 10. Se le resta 10. ¿De acuerdo? Simple. El triple de un número, 3x, disminuido menos en 10. 10. Se resta un número a 20. Ok, este ejercicio es importante saber el texto. Por ejemplo, dice, se resta un número a un número. ¿De acuerdo? Dice, se resta un número a 20. ¿Quién es el que manda aquí? ¿A quién se le está restando? A 20. A 20 se le resta un número n, por ejemplo, o un número x, por ejemplo. Pero el siguiente ejercicio nos dice, se resta de un número, o sea, el número, ese es el que manda, se le resta ¿qué cosa? 20. Ok, se le resta de un número 20. El doble de un número, ok, x, más otro número. Aquí me hablan de otro número que no es x, por ejemplo, y. El siguiente, el doble de un número restado de x. A ver, por ejemplo, el doble de un número restado de x. Doble de un número. Puede ser x, pero no. El x ya está usado en el texto, entonces tiene que ser otra variable. El doble de y, por ejemplo. Doble de un número restado de x.
¿De acuerdo? Si aquí en el texto, en el enunciado, ya te dan una variable, la variable que tú vas a usar para describir otro número es una variable diferente. Por eso he mencionado aquí el 2y. Por ejemplo, aquí, seguimos. En esta parte. El número de peras excede al de manzanas en 10. ¿Cómo sería? Número de peras, ok, peras P, excede, esa palabra excede, comúnmente suele ser una arrastre. Excede al de peras, el de peras excede al de manzanas, ¿en cuánto? En 10. Dice, el producto de dos números pares consecutivos. ¿De acuerdo? Dice, el producto de dos números pares consecutivos. Si nosotros queremos hallar un número par, ¿okay? Nosotros sabemos que un número par es el número que tiene mitad. Entonces, para que un número tenga mitad, tiene que ser multiplicado por 2. ¿Ok? Tiene que ser multiplicado por 2. Este conjunto 2n es un número par. Pero ahora, ¿qué pasa si yo te digo un número impar? ¿Cómo descubres un número impar? Pues un número impar es un número par, pero si le quitas uno. Por ejemplo, este de acá. Esta lista de pares puede ser, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Pero si tú le quitas 1, este 2 se convierte en 1, en 3, en 5, en 7, en 9. Todos estos números son impares y los de arriba son pares. ¿De acuerdo? Okay, o sea, esa sería la formulación de los números pares e impares. Vamos con eso. El producto de dos números pares consecutivos. El primer par, 12. ¿Listo? Multiplicado es un producto. ¿Quién es el siguiente número par? El siguiente número par, o sea, el número consecutivo que es 2n más 2. ¿Por qué? Vamos al ejemplo anterior. 2, 4, 6, 8. Al número par que aquí es 2n, ¿cuánto se le va a sumar para hacer el siguiente? Pues se le suma 2. Para el siguiente par se le suma 2 y para el siguiente par se le suma 2. O sea, para que sea el siguiente par, tiene que ser el 2n más 2. ¿De acuerdo? 2n más.